Saludamos a la iglesia del Señor en esta mañana. No solamente a la iglesia que está presente, también a la iglesia que está en casa. Y qué hermoso nosotros poder, como hijos, ¿verdad? En este tiempo en la cual recordaba que hace un año no estábamos aquí presentes. Estuvimos desde casa, algunos, recibiendo esta palabra en este día, que ciertamente para nosotros, yo quiero que miremos esta mañana esta verdad, pero a través de la palabra del Señor, porque el mundo llama este tiempo por tradición, y digo tradición, Viernes Santo. Y eso es lo que el mundo lo llama, Viernes Santo, pero sin entender a veces el verdadero propósito de Dios en cuanto a la crucifixión de Cristo. Y venía con mis hijos comentando cuando veníamos, que cuando era viernes, hace 20 años por allí, 15, no sé, nada estaba abierto, todo estaba cerrado. Ni los canales de televisión funcionaban. Todo era un silencio sepulcral. Todo estaba cerrado, todo el mundo en casa, sufriendo, sin entender el verdadero significado de lo que era la crucifixión de Cristo. Y entender que a través de eso estaba el propósito de Dios. Pero hoy, nosotros la iglesia del Señor, una iglesia que fue establecida en este tiempo para cambiar el rumbo y dirección del mundo. Hoy la iglesia, nosotros no celebramos una fecha, pero sí recordamos el evento. No estamos celebrando una fecha como lo hace el hombre del mundo. Recordamos el evento, iglesia, a través de una palabra, a través de un mensaje que pueda calar en la vida de los hombres. Esta verdad que Dios nos ha revelado, que es el poder de la cruz de Cristo. Porque hay poder en su sangre, sí, pero hay poder también en esa cruz de Cristo. Y digo la cruz de Cristo, porque hay muchas cruces. Posiblemente usted tenga un collar y tenga una cruz, pero cuando hablo del poder de la cruz de Cristo, en esa cruz hay poder. Porque Jesús no pasó por todo esto para que tú y yo recordemos solamente su sacrificio y reflexionemos y nos encerremos como diciendo, ¿por qué sucedió esto? No, Jesús no pasó por eso. Él pasó por eso porque él sabía que había un propósito eterno de Dios en su muerte y resurrección. Había un propósito de Dios, pero un propósito, diga, eterno, porque el sacrificio de Cristo en la cruz, diga, fue suficiente para limpiarnos totalmente de todo pecado. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y yo no puedo andar pensando si Cristo me perdonó. ¿Y cuánta gente sigue caminando si Cristo les perdonó sus pecados? Si hoy estamos en Cristo, diga, nueva criatura somos. Las cosas viejas, dice, ya pasaron. Ese era el propósito eterno de Dios. Por eso el sacrificio de Cristo en la cruz, diga, fue suficiente para limpiarnos totalmente de todo pecado y darnos salvación y vida eterna. ¿Pero para qué? Para el desarrollo de su propósito aquí en la tierra. Porque no solamente nos salvó, no solamente nos perdonó,
Nos estableció un propósito que tenía que ser cumplido, diga, aquí en la tierra. Y quiero ver 2 Timoteo 2:10 para iniciar. 2 Timoteo 2:10 nos señala: así que todo lo soportó por el bien de ¿quién? De los elegidos. Dios te eligió, iglesia, para el cumplimiento de su propósito. Y dice 2 Timoteo, así que todo lo soportó por el bien de los elegidos, para que también ellos, digan nosotros, para que nosotros alcancemos, como dice Pablo en 2 Timoteo, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que todo lo soportó, dice la Escritura, por el bien de ¿quién? De los elegidos. Fuimos elegidos por Dios, por medio de su sangre, por medio del sacrificio en la cruz. Y dicho de otro modo, esa eterna salvación que tenemos en Cristo, amados, es la prueba que el propósito de Dios se hace posible y tangible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Se hace posible porque no era por nosotros, no es por las obras que yo pueda hacer. Dice que ese sacrificio, lo que hizo Cristo en la cruz, la salvación que nos otorgó, es la prueba que el propósito de Dios se hace posible y tangible. Porque ahora la gente puede ver al Cristo que habita en ti. Lo puede ver, tú lo puedes expresar. Hoy se hace visible y tangible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice Timoteo, así que todo lo soportó por el bien, diga, de los elegidos. ¿Y cuántos elegidos hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos elegidos hay en casa? Dígame también. Somos elegidos por Cristo. Y ese mismo contexto de la Escritura, iglesia, nos dice que hace 2000 años, porque te dije que no estamos celebrando una fecha, pero sí recordamos ese evento que se dio. Y dice que hace 2000 años, a través de esa obra de la cruz, Él pagó nuestros pecados y por esa cruz se convirtió en nuestro abogado defensor. Él se convirtió ahora en nuestro abogado defensor. Y dice Primera de Juan 2:1, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y hace 2000 años Él se convirtió en tu abogado, porque tú no podías defenderte. No podíamos defendernos de los pecados que arrastrábamos por medio de Adán, ni por las obras que pudiéramos hacer. Solamente hubo uno que pudo pagar en la cruz y cancelar todo pecado. Es por eso, iglesia, desde que tú y yo creímos en Él, no solo es nuestro abogado ante cualquier acusación, ya sea pasada, presente o futura, sino que también presenta la prueba de nuestra justificación por la sangre derramada en la cruz. Preciosa sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz. Por eso te dije, Él es tu abogado. No importa lo pasado, no importa lo que hoy te estás viviendo, Él va a interceder ante el Padre por ti, porque su sangre fue derramada en esa cruz. Isaías 53:5 nos dice: Él fue traspasado
por nuestras rebeliones. Él fue traspasado. Aquel Cristo fue traspasado por tu rebelión, por mi rebelión, por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Y sobre él, dice la Escritura, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros, fuimos sanados. Fuimos nosotros, iglesia, sanados ¿de qué? No solamente una sanidad física, no solamente nos sanó físicamente, nos sanó también en el espíritu. Por eso tenemos que entender que el propósito de Dios en esa cruz con Cristo, diga, fue mayor a lo que los hombres piensan, que es una fecha más para decir tengo un día libre, para decir tenemos un tiempo. Nosotros entendemos el propósito eterno de Dios y por qué Cristo fue a la cruz. Pero ahora bien, entender la obra de la cruz desde el propósito eterno de Dios, tenemos que empezar a entender entonces qué propósito, amados. Yo no puedo entender ese propósito si no sé realmente qué significa propósito. Y propósito tiene que ver con aquello que se pone adelante. Ayúdame aquí, Samuel. Propósito tiene que ver con aquello que se pone adelante. ¿Y quién se puso delante de la cruz? Cristo se puso delante de la cruz. Y dice en el sentido de una prioridad. Había una prioridad de salvar al hombre pecador. Había una prioridad de que tú y yo no muriéramos eternamente. Había una prioridad, por eso es propósito. Tiene que ver con aquello que se pone adelante, en el sentido de una prioridad, o aquello que le da razón de todo lo que existe. Ese es propósito. Cuando yo sé que tengo un propósito en la vida, yo voy a ponerlo por delante de cualquier cosa, no importando. Y a Cristo no le importó ir a la cruz, porque Él sabía que había una prioridad de salvar al hombre pecador. Así podemos decir entonces que el propósito eterno de Dios desde la obra de la cruz era darse a conocer por medio del Hijo. Darse a conocer por medio del Hijo. Por eso la pregunta en esta mañana. Usted sabe que me gusta hacer preguntas, porque tenemos que tener preguntas para ser confrontados. ¿Qué representa la cruz de Cristo en tu vida? ¿Qué representa realmente la cruz de Cristo en tu vida? ¿Qué representa esa cruz? Esperanza, fe, que Él es el creador, Él es el rey, Él es mi perdonador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es Señor, Él es poderoso, Él es el principio y el fin, Él es primicia, Él es la imagen de Dios. ¿Qué representa realmente la cruz de Cristo en tu vida? No es solamente decir tengo una cruz como un objeto natural, no. ¿Qué representa realmente esa cruz de Cristo en tu vida? Porque si no estaríamos celebrando una fecha más, un día libre más, o nos hubiésemos quedado en casa tranquilamente o yendo a la playa. ¿Sabemos qué representa la cruz de Cristo en nuestra vida? Escuche, el hombre natural no puede entender desde su naturaleza el significado que tuvo y que tiene la cruz y la crucifixión de Cristo. No lo puede entender.
Por eso hay gente que anda por allí como si nada. Hay gente que anda por allí como un día cualquiera, porque no pueden entenderlo desde su naturaleza. No pueden recibir esa verdad de Dios. Solamente la luz de Dios nos puede hacer notar la diferencia y sustancia y efectividad de los hechos que se dieron en esa cruz. Solamente la luz de Cristo. Solamente esa luz que nos puede iluminar y saber que en esa cruz se dieron unos hechos, pero son unos hechos que nos pudieron devolver a la vida eterna, hacernos nuevamente hijos. Isaías 53, versos 7 al 9. Dice la escritura: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Maltratado y humillado, dice Isaías. Pero dice, fue arrancado de la tierra. Le dieron muerte, pero nadie se preocupó. Y así anda el hombre natural, porque no puede entender el propósito que hubo en esa cruz. No puede entender porque no tiene la luz de Cristo. Y en el propósito eterno de Dios, la crucifixión fue un hecho dado cronológicamente. Y si lo miramos así, de esa forma cronológica, su acusación, su arresto y su crucifixión, si lo vemos como un hecho cronológico, como lo entendieron los cristianos de ese tiempo, y muchos quedaron confundidos, pensando que era un tema sociopolítico, el arresto de Cristo y la crucifixión de Él, porque habían dicho que se creía rey de los judíos. Y así anda mucha gente hoy sin entender el verdadero significado de esa crucifixión, de esa entrega, pensando que fue un simple hecho como aquellos de ese tiempo. ¿Y qué le dijo Pilato? Así que tú eres rey de los judíos. Si era rey, estaba usurpando entonces un puesto, una autoridad del César. Entonces confundió a muchos. Va a ir a la cruz por un hecho sociopolítico, cuando no entendieron que había un propósito de Dios en todo esto, iglesia. Cuando no entendieron que había un propósito. Por eso el profeta Isaías tuvo una revelación de Dios al profetizar sobre la crucifixión de Cristo. Por eso, iglesia del Señor, debemos orar para que el Espíritu Santo comience a revelarnos el verdadero significado del mensaje de la cruz. Que Dios comience a clarificar nuestra mente y entender que no es una fecha más, y entender que somos hijos y redimidos por esa sangre, que fuimos redimidos de todo pecado, para entender que la vida en Cristo no es un cúmulo de cosas por hacer. Hay mucha gente que cree que haciendo y haciendo, ¿cuánto tenemos que hacer? No. La vida en Cristo no es un cúmulo de cosas que hacer. ¿Qué dijo el joven rico cuando le preguntó a Cristo?
Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y hay mucha gente pensando como el joven rico hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántas cosas debo hacer? ¿Qué tenemos que mirar? Dígame qué tengo que hacer para obtener, dice el joven rico, esa vida eterna. Amados, tú y yo tenemos la vida eterna por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Ya la tenemos. No es lo que yo vaya a hacer. Por eso 1 Corintios 1:8 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente está diciendo y están locos. Todo un día como hoy yo voy a descansar. Reunirnos hoy. ¿Cuántos días puedo tener libres? Desde ayer. Amados, ayer era una locura salir de la casa. Intenté salir 2 veces y no podía. La cantidad de gente que estaba emigrando hacia la costa. No podía salir de mi casa. Pero la palabra dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga, es poder de Dios. Es poder de Dios. Muchos están pensando que la palabra de la cruz es locura. ¿Qué voy a? No, vámonos a fiestar. Vámonos a celebrar. Posiblemente tú y yo andamos así en nuestra vida pasada, pero una revelación de Cristo en nuestro espíritu que nos pudo traer de vuelta al propósito eterno. Por eso dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Por eso cuando podemos comprender que la cruz es más que un simple símbolo, iglesia, es más que un simple símbolo que identifica la fe cristiana, es más que eso, sino que fue en esa cruz donde se manifestó el poder de Dios, donde se manifestó el poder de Dios, poder para que todas las cosas se ordenen siguiendo la sabiduría de Dios. Tu vida fue ordenada por Dios, nuestra vida fue ordenada. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaría nuestra vida si ese poder de Dios no ordenara todas las cosas de nuestra vida? Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Puso en orden la vida de los hombres. Puso en orden la vida de los hombres. Puso en orden tu vida. Nos quitó todo el pecado. Ese pecado, dice, lo llevó a la cruz. Por eso para nosotros la palabra de la cruz no es locura. No es locura. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Hoy tenemos que abrazar esa verdad. Hay que empezar a abrazar esa verdad. No como un religioso, no. Abrazarla como un hijo de Dios que entiende que la palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y hay gente que necesita creer en la palabra de la cruz, en la obra de la cruz. Gente que se está perdiendo, familiares que se pierden, amigos que se pierden. Pero tú tienes una palabra. Tú tienes una palabra en tu espíritu, una palabra para hacer retroceder
las cosas que no agradan a Dios. Por eso dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Diga, tengo la palabra más segura. Tengo la palabra que es poder de Dios. Por eso cuando se lanza la palabra, ella va a cumplir el propósito por la cual fue enviada. No eres tú, porque es el poder de Dios que va a actuar en ellos. Es el poder de Dios. Iglesia, las escrituras no ignoran la crucifixión. Pero los apóstoles siguieron enseñando de la cruz. Siguieron enseñando de la cruz. Porque para los que salvan es poder de Dios. Hoy vivimos en un nuevo pacto. Pero la crucifixión ciertamente fue importante. Pero más determinante es la permanente actividad de la cruz en tu vida. La crucifixión fue un hecho. Pero más determinante fue la actividad de la cruz. ¿Qué sucedió en esa cruz? En esa cruz fueron clavados nuestros pecados. En esa cruz fuimos redimidos. Fuimos levantados, fuimos hechos hijos. Hoy somos nueva criatura por medio de esa cruz, por medio de la actividad que se dio en la cruz. Hoy tú y yo podemos levantar nuestras manos al cielo y saber de dónde viene nuestro socorro. Hoy hay vida en nosotros. Hoy somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Todas son hechas nuevas. En la cruz Cristo te hizo nuevo. En esa actividad de la cruz Cristo hizo todo nuevo. Sacó del escenario el primer Adán y habilitó el postrer Adán, para que la nueva criatura y el nuevo hombre y esa nueva creación pudieran expresarse ahora en el propósito eterno de Dios. ¿Quién es el nuevo hombre? Diga yo. ¿Quién es la nueva criatura? Diga nosotros. Ahora yo puedo expresar. Antes no lo podía hacer. Antes no lo podía hacer porque no tenía la vida de Cristo. Ahora yo puedo expresar esa vida, no por lo que estoy haciendo, sino porque el que vive en nosotros es Cristo. Por eso Cristo todo lo hizo nuevo. Sacó del escenario totalmente a ese viejo Adán. Ya él no habita en ti. Ahora el que habita en nosotros es Cristo. Y ahora somos la expresión de ese propósito eterno. Yo soy la expresión. La gente tiene que ver a Cristo expresado en nosotros. No es solamente un día de reflexión para decir, oh, Cristo murió. No. Es más que eso, porque hay un entendimiento claro. Es por ello que de allí pues, iglesia, que la multiforme sabiduría de Dios ahora dice se da a conocer. ¿Por quién? Diga, por medio de nosotros, la iglesia, la nueva criatura, a los principados, potestades, en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo en esa cruz. Ahora esa multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de nosotros. No es por medio de un cartelón. Ahí está el ministerio Brazos Abiertos. Está allá afuera
Cualquiera pasa y lo puede leer. ¿Por medio de quién? Diga, por medio de nosotros. Ahora, la multiforme sabiduría de Dios se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia a la nueva criatura, a los principados y potestades, a la gente que está allá afuera, que está gobernando, sí, en un mundo, pero viven sin Dios y sin ley. Y que nosotros podamos conducirlos a ellos al caminar de Dios. Y que la gente pueda ver en nosotros la expresión de un hijo de Dios. La multiforme sabiduría de Dios hay que darla a conocer en los lugares celestiales donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto como hijo. Que la gente pueda ver, es un hijo de Dios, un hombre, una mujer que expresa la vida de Dios, que expresa la sabiduría de Dios. No es solamente una fecha, porque yo he podido entender que por medio de esa cruz ahora yo puedo expresar esa multiforme sabiduría de Dios, porque el que me habita, el que vive en mí, diga, es Cristo. Y Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados y las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ahora tú y yo podemos dar a conocer la multiforme, porque Cristo los derrotó, despojó a los principados y autoridades, los despojó de todo poder humano. Por eso la iglesia ahora puede expresar la multiforme sabiduría de Dios, porque ya Él lo hizo. Y tú tienes que ir confiadamente a declarar esa palabra en los lugares donde Cristo te ha posicionado. Porque ahora hay poder de Dios en nosotros. Amados, en el mundo romano, la crucifixión fue un hecho puntual. Fue puntual. ¿Y por qué digo esto? Porque crucificar a un hombre no era algo nuevo para ellos. De hecho, al lado de Cristo dice, iban a crucificar a 2 malhechores. Entonces, para el mundo romano, la crucifixión de Cristo fue un hecho puntual. Pero el enfoque apostólico era la puerta abierta para que el hombre fuese salvado, para que ese hombre pudiera acceder al eterno propósito de Dios. Para ellos puede ser algo puntual, pero para Dios, Él entendía que era algo poderoso. Era una puerta abierta para el hombre fuese salvado. Por eso tú y yo podemos estar aquí hoy dándole gracias a Dios, porque ahora tenemos la fe. Tenemos esa fe por medio de esa cruz. Tenemos esa fe por nuestra naturaleza ahora, que no es humana, una naturaleza divina, una naturaleza que ahora se encuentra con la cruz, una cruz que te da acceso a esa salvación y por ende al propósito eterno de Dios. Porque ahora tengo la fe para creer. Ahora tengo esa fe para entender que tengo la naturaleza divina, no una naturaleza pecaminosa. Porque en la cruz Cristo nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Tengo una nueva naturaleza ahora. Y Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Romanos lo afirma, porque si siendo enemigos, aquí solamente hay dos estados, amados: o soy hijo o soy enemigo de Dios. Aquí no hay término medio. Hay gente que dice, tranquilo, yo creo, pero... Y uno dice, qué bueno es. Bueno solo Dios. O somos hijos o soy enemigo. No hay otro estado para nosotros. Y dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nunca envió a Cristo para condenar al mundo. Dios nunca envió a Cristo para condenación del mundo, sino para que ese mundo fuese salvo. Porque por un solo sacrificio, ¿verdad? Dice, Él reconcilió al mundo con Dios. Juan 3:16 que nos dice, de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pueda creer, todo aquel que pueda expresar, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo envió para reconciliar a los hombres con Dios, porque estábamos separados, estábamos perdidos, estábamos muertos, y Él tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Por eso el Padre ya no toma en cuenta tus pecados pasados, porque Cristo anuló el acta de los decretos, dice la Escritura, que había contra nosotros, que nos era que contraria. Porque cuando tú tienes algo negativo, y eso sucede, si usted en un trabajo ha tenido una conducta pésima, y usted sale de allí, y cuando llaman por su referencia, que usted espera que su antiguo empleador hable de usted. Bondades, negativo. Porque tu referencia no te califica. No te califica. Pero dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y las quitó de en medio clavándole en la cruz. Solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Él puede quitarlo. El hombre no lo va a hacer. Porque si tú fuiste un trabajador rebelde, de mí no esperes que yo pueda hablar bien de ti. Humanamente no lo voy a hacer. Pero Cristo no miró tu pecado, no miró tu pasado, no miró cómo tú eras anteriormente, no miró tu vida pasada. Por eso tú tienes que entender que Él te hizo nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Por eso no entiendo cuando hay gente que dice, Cristo no me ha perdonado, yo fui esto y fui lo otro, Cristo no me ha perdonado, yo no creo. Y la palabra dice anuló. Usted sabe qué significa anular. Si usted me debe $100, yo digo, te lo voy a anular la deuda. Ya no tienes que pagarme. Queda anulada. Queda en el baúl ni de los recuerdos. Porque si queda allí, comenzamos a recordar
¿Cuánto me debe fulano y vengano? Cristo no se acuerda de nada. Él anuló el acta totalmente de los decretos que había en contra de nosotros, iglesia, y los clavó, dice, en la cruz. Lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz. Por eso te dije, si bien es cierto la crucifixión de Cristo fue un hecho natural para los hombres, porque con Cristo crucificaron a dos ladrones, como te lo dije. Y dice la escritura, ¿verdad? Uno estaba a la derecha, otro a la izquierda. Y cuando lo hubiesen crucificado, los hombres, ¿qué hicieron? Repartieron sus cosas, porque era lo natural. Ya ellos están muertos, nadie se va a hacer dueño de esto. Y repartían las cosas de aquellos que habían sido crucificados, porque para ellos era un hecho natural. Pero en el término del propósito eterno, la actividad de la cruz fue espiritual, iglesia. Para el propósito eterno, lo que sucedió en esa cruz no fue un hecho natural, fue un hecho espiritual. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Todo eso sucedió en la actividad de la cruz, porque fue por el propósito eterno. Y así como se levantaron aquellos que habían dormido, también nosotros, Cristo nos levantó y nos estableció como nuevos, como hijos, nueva criatura. Hoy soy una nueva criatura por la actividad que se dio en la cruz, que fue espiritual. Por eso, mientras la cruz siga siendo un hecho vigente, es allí donde el hombre va a encontrar un continuo acceso al eterno propósito de Dios. Sea un hecho vigente que no ha caducado hace 2000 años, pero sigue levantando hombres hoy día. Hace 2000 años Él fue a la cruz, pero sigue estableciendo su poder y su autoridad sobre nuestra vida todavía. Hace 2000 años, pero sigue clavando tus pecados en la cruz. Hace 2000 años, pero Él sigue declarando que tú eres hijo si tú puedes creer. No lo miremos como una fecha, porque todavía Él sigue siendo el rey. Él sigue gobernando nuestras vidas. Por eso, mientras la cruz siga siendo un hecho vigente, es allí donde el hombre encuentra continuo acceso al eterno propósito de Dios. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Dónde reconcilió todas las cosas? Diga, en la cruz. Reconcilió el hombre con Dios, y Colosenses lo afirma: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Y todo es todo, iglesia. Lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo en esa cruz. Haciendo la paz. ¿Y qué dice el profeta Isaías? En la cruz Jesús compró la paz para nosotros. En esa cruz la compró.
Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por Él, por lo que Él sufrió allí, fuimos nosotros sanados. Sanados en el espíritu. Ciertamente usamos este verso para la sanidad corporal del hombre, la sanidad física. Pero yo tengo que mirar lo que Dios quería sanar. Sanar en el espíritu del hombre. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cada uno de nosotros diga: estamos muertos. Hemos muerto a la vieja vida pasada. Estamos muertos al pecado, para que Cristo ahora viva en nosotros como Señor y Salvador. Hemos experimentado una paz duradera, una paz que el mundo no puede darte. El hombre dice: hagamos la paz. Dos países están en conflictos, hay que hacer la paz. Esa es la paz del mundo. ¿Cuánta gente ha hecho paz contigo por un asunto y de repente pasó un tiempo y se acuerdan de eso y te quitan el habla? Porque realmente no hay una paz genuina. Pero dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue sobre Él. Fue sobre Cristo. Hoy tú y yo experimentamos una paz duradera. Una paz que no la da el mundo, ni la fama, ni los vicios. Una paz difícil de entender para el hombre natural, pero duradera y verdadera para los que somos hijos de Dios. Duradera. No por lo que tengo, no por lo que estoy viendo tengo paz. Porque la paz que emana de mí es una paz interior, que aunque ande en un valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer. No hay temor alguno, porque sé que el Señor me llevará con paso firme. Esa es la paz que tenemos tú y yo. Aunque hoy el mundo está sumergido en esta pandemia, aunque por allí se diga que hay unas nuevas cepas y la gente ha empezado a no tener paz, ¿qué va a suceder ahora? Hay una nueva cepa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo salimos de esto? Diga: yo tengo la paz. Tenemos la paz. Una paz que fue ganada en la cruz. Una paz que fue ganada por la sangre de Cristo. Dice Filipenses 4:7. La paz de Dios es esa paz que se ganó en esa cruz, que es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Estoy parafraseando algunas cosas, pero esa paz de Dios fue la que se ganó en esa cruz, iglesia. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y dice: y guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos. Claro que hay una nueva cepa y puede haberla, pero mis pensamientos no van a estar derivados de estar pensando en eso. Porque hay cosas mayores en las cuales yo debo pensar. En lo que Cristo está haciendo hoy en mi vida. Y comenzamos a pensar en todo lo malo. Fuimos al médico y solamente nos dijeron ese dolor. Y comenzamos a pensar: ¿qué tengo aquí ahora? ¿Será que tengo esta enfermedad? ¿Será que me está dando esto? El pensamiento. Pero dice el Señor que esa paz que se ganó en esa cruz es aquella que sobrepasa todo entendimiento humano, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en aquel que murió en la cruz. Diga: Cristo Jesús murió en esa cruz y me dio esa paz. Me dio esa paz. Nos dio esa paz, iglesia.
nos dio esa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la cruz también se derramó la gracia de Dios sobre nuestra vida. Miguel, en esa cruz, Cristo derramó la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que es la expresión de Él abriendo el camino. Esa gracia de Dios que es de Él. Cristo abrió el camino para el hombre. Cristo abrió el camino para que el hombre pudiera acceder, para que el hombre pudiera ser insertado al propósito eterno con una nueva naturaleza por medio de la cruz. Esa gracia vino por medio de Cristo, que abrió el camino, iglesia. Cristo abrió el camino y allí está la gracia de Dios, porque tú y yo no lo podíamos hacer. No podíamos encontrar el camino, no podíamos acceder al Padre. Y Romanos 3:23 y 24 dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa gracia es expresión de Dios. Esa gracia es que Cristo abrió el camino, trazó el camino para el hombre pecador, para que ese hombre pecador fuera insertado en el propósito eterno con una nueva naturaleza por medio de la cruz. Por cuantos todos pecaron, todos éramos pecadores. No importa cuán bueno tú eres, cuán buen esposo tú eres, cuán buen padre, esposa, hijo tú eres. Mientras no vayas por el camino trazado por Cristo, no podrás ser perdonado. Hay que seguir el camino que Cristo trazó para ser insertado en el propósito eterno. Si hoy tú llegaste a este lugar como una tradición más, voy a ir porque allá están predicando y hoy es Viernes Santo y tú sabes que tengo que guardar este día, pero mañana es rumba, mañana es fiesta. Romanos lo dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En efecto, iglesia, tu pecado te había apartado de la gloria de Dios, pero de repente, por el sacrificio de Jesús en la cruz, por ese sacrificio y esa resurrección, se derrama su gracia sobre ti. Una gracia gratuita. No tuviste que hacer nada, no te costó nada. Fuiste liberado del pecado y comprado para Dios en Cristo Jesús, quien pagó el precio en la cruz. Una gracia. Eso significa redención, iglesia. Liberar a alguien a cambio del pago de algo.
Y en este caso, Jesús pagó con su propia sangre en la cruz. Eso es redención, nos redimió, nos hizo nuevos. El propósito de Dios desde la eternidad fue que su Hijo se sacrificara por ti y por mí en esa cruz, porque tú y yo éramos pecadores, de forma que la gloria de su gracia y su justicia se manifestara de forma completa en tu vida. Por eso hoy podemos celebrarlo. Y Romanos 5:17 dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Por uno reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de esa gracia y el don de la justicia de Dios. No es una fecha que celebrar, fue un hecho que se dio para poder redimirnos a nosotros del pecado y establecernos como hijos, y si hijos, herederos. Y termino con esto. Isaías 53:1 empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Y es la pregunta que dejo en esta mañana. Isaías lo dice, pero la tomamos para nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? No el mensaje de Rigoberto, al mensaje de la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿A quién se le ha revelado? Sin la cruz el mensaje de la salvación es un mensaje incompleto, puesto que fue en ella donde Dios realizó su obra completa de la redención del hombre. Fue allí, iglesia, para que tú y yo fuésemos salvos, redimidos y libertados y transformados. Era necesario que hubiese un Salvador y su cruz. Para que eso sucediera, tenía que haber un Salvador, pero también una cruz. Por eso el mensaje de la cruz no trae muerte. Yo no estoy celebrando la muerte de Cristo, estoy celebrando la vida que Él me dio por medio de su muerte. El mensaje de la cruz no trae muerte, no trae luto, no trae dolor. Al contrario, trae esperanza, trae nuevas fuerzas para seguir caminando en la fe de Cristo, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y solamente en Él yo voy a encontrar la paz, que es consuelo para nuestra vida. Solamente en Él, solamente en Cristo, iglesia, tú puedes encontrar esa paz. Solamente en Él puedes encontrar la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie, iglesia,
Levanta tus manos ahí donde estás. Pido que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, comience a darte ese espíritu, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación para entender el mensaje de la cruz, para que aquellos que viven sin fe puedan conocerlo mejor. Padre, oro en esta mañana que también tú seas, Señor, nuestra luz y esperanza. Ilumina, Señor, los ojos del corazón de los hombres, que tu iglesia pueda abrazar esta verdad y caminar en la gracia, esa gracia extendida, oh Dios, porque el favor tuyo se dio en esa cruz. No lo podíamos pagar, no lo podíamos establecer por medio de una obra humana, sino fue por la obra divina, por medio de la gloriosa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hay un poder, iglesia, un poder en nosotros por medio de Cristo. Hay una fuerza nueva. Ahora nos movemos entendidos del llamado para proclamar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.